El clic seco del ratón rompió el silencio como un disparo en medio de la noche. En la pantalla, una barra de progreso avanzaba lentamente, pero cada número que cambiaba parecía retumbar dentro del pecho de Lucía: 93%, 94%, 95%. Ella, sentada frente al monitor, no parpadeaba. El aire del laboratorio olía a metal y a electricidad estática, como si la tensión misma se hubiera materializado en el ambiente. No era un análisis cualquiera, y lo sabía. Esa era la prueba definitiva, el momento que podía destruir siglos de fe o confirmarlos de un modo que nunca nadie había imaginado. Sus manos, frías como hielo, reposaban sobre el teclado, aunque no tenía intención de escribir. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente a que, en ese preciso instante, una máquina estuviera a punto de pronunciar una sentencia sobre uno de los símbolos más venerados de todo México. Lucía, historiadora de arte y especialista en detección de falsificaciones, había pasado su vida creyendo que no existían los milagros, solo las coincidencias y las manos hábiles de los artistas. Desde que aceptó este proyecto, no había pensado en otra cosa: demostrar que la imagen de la Virgen de Guadalupe, aquella que millones veneraban con lágrimas y oraciones, no era más que una obra de arte pintada con destreza en el siglo XVI. Tenía la certeza de que la inteligencia artificial que ella misma había calibrado desmontaría el mito. El título del archivo que se ejecutaba en su pantalla parecía casi una burla: Código Divino Verificación Final. La habitación estaba a media luz, iluminada por el resplandor azulado de los monitores. A su lado, torres de servidores emitían un zumbido constante, un murmullo mecánico que acompañaba el pulso acelerado de su corazón. Respiraba profundamente, tratando de mantener la calma, pero su estómago se contraía con cada porcentaje que avanzaba la barra. Cerró los ojos un segundo y, sin quererlo, la imagen de su abuela se coló en su mente, esa mujer de cabello blanco y manos suaves, que siempre olía a café de olla y canela, contándole historias de la Virgen mientras le acariciaba el cabello. Ella siempre protege a los que la buscan con el corazón, mi niña, solía decir. Lucía había crecido escuchando esas palabras, pero también había aprendido a no creerlas. El zumbido del sistema cambió de tono, como un instrumento afinándose antes de una sinfonía. Lucía abrió los ojos. El porcentaje subía: 97%, 98%. Las pulsaciones se le dispararon. Se inclinó hacia la pantalla, casi como si acercarse le permitiera ver más allá del vidrio líquido del monitor. El análisis no era solo una prueba más, incluía exámenes espectrográficos, reconstrucción tridimensional a nivel de fibra y comparaciones con bases de datos de miles de obras de arte. Aquella IA no dejaba nada al azar. En teoría, si había una pincelada, un trazo humano, una irregularidad microscópica, lo encontraría. Recordó la conversación con Ernesto, su colega, horas antes. Él le había preguntado: Lucía, ¿y si no encontramos nada? Ella había respondido con una sonrisa segura, casi arrogante: siempre se encuentra algo. El mito no sobrevive a la ciencia. Ahora, con el 99% parpadeando en pantalla, esa seguridad empezaba a resquebrajarse. Un leve pitido anunció que el análisis había concluido. Lucía sintió un nudo en la garganta mientras las letras aparecían, una por una, sobre fondo negro. Patrón de origen desconocida. Ausencia de pinceladas detectada. La imagen está integrada a las fibras de manera matemáticamente inexplicable. El silencio que siguió no fue el mismo que antes. Este era pesado, denso, como si la habitación hubiera contenido el aliento junto con ella. Leyó la frase una y otra vez. No podía ser. No había pinceladas. No había pigmento superficial. No había capa de pintura. La imagen no estaba sobre el tejido. Era parte de él. No, no puede ser, susurró, como si decirlo en voz alta pudiera cambiarlo. El latido en sus sienes era tan fuerte que parecía un tambor. Su instinto científico le pedía buscar una explicación, un error en el algoritmo, una falla en la calibración, una manipulación previa del archivo de referencia. Pero cada ruta mental se cerraba con la misma respuesta: los datos eran consistentes. Fríos. Irrefutables. Se recostó en la silla, pero no por descanso, sino porque sus piernas parecían vacilar. El reflejo de la pantalla le iluminaba el rostro, mostrando unas ojeras profundas y una piel más pálida que de costumbre. Afuera, las últimas luces del día se apagaban, tiñendo el cielo de un rojo que parecía arder sobre el horizonte. Esa luz se filtró por la ventana y, por un instante, bañó el laboratorio con un tono cálido, inesperado. Lucía parpadeó, sintiendo una extraña calma mezclada con desconcierto. El sonido de una puerta interrumpió el momento.
Ernesto entró con una taza de café. Bueno, ¿y? Preguntó, acercándose con esa confianza de quien espera un triunfo. Lucía dudó. Podía inventar una falla técnica, pedir más tiempo, ganar unos días para procesar lo que había visto. Pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ernesto, la imagen no tiene pinceladas. No hay capa de pintura. No hay nada que explique cómo está ahí. Él frunció el ceño, dejó el café en la mesa y se inclinó hacia la pantalla. Pasaron segundos, quizás minutos, en los que solo se escuchaba su respiración cambiando. Esto no es posible, murmuró, con los ojos fijos en los datos. Lucía tragó saliva. Afuera, un ruido distante de campanas llegó hasta el laboratorio, como si viniera desde la basílica. No era la primera vez que las escuchaba, pero hoy sonaban distintas, casi personales. Ernesto le lanzó una última mirada, mezcla de sorpresa y algo que no quería nombrar. Luego salió, cerrando la puerta sin decir más. Sola de nuevo, Lucía giró la silla hacia el monitor. Decidió ampliar la imagen a su máxima resolución. Cada fibra del yate aparecía frente a ella como un paisaje microscópico, áspera, irregular, viva. Y entre esas fibras, sin interrupción alguna, la imagen completa, perfecta, integrada como si la hubieran tejido desde el principio. Sin pigmento, sin capa, sin huella humana. Se inclinó más, con los dedos suspendidos sobre el mouse. Fue entonces cuando el sistema emitió un zumbido grave, más profundo que antes, que vibró en el aire como un eco en una caverna. Ella frunció el ceño. El zumbido se transformó en una melodía suave, como un coro lejano. Y, sin que ella tocara una tecla, el monitor cambió. En letras blancas sobre el fondo oscuro apareció una última línea, que no estaba en ningún protocolo de análisis. Ella está aquí. El corazón de Lucía dio un vuelco. La temperatura del laboratorio pareció cambiar. Su respiración se volvió lenta, y por un momento sintió que no estaba sola. Afuera, el cielo se había oscurecido por completo. Las luces artificiales seguían encendidas, pero ella juraría que había una claridad distinta en la sala, una que no venía de las lámparas ni de los monitores. En ese instante, sin proponérselo, supo que lo que vendría después ya no tendría nada que ver con un simple informe técnico. Y, aunque intentara resistirlo, algo muy dentro de ella ya había comenzado a cambiar. Lucía no apagó el monitor después de leer la frase imposible, dejó que la luz fría bañara el laboratorio mientras su mente buscaba, como un animal acorralado, una salida lógica. Apretó los labios, respiró por la nariz, en lugar de cerrar la ventana del reporte, abrió la bitácora del proyecto. El cursor parpadeó esperando su voz. Lo había hecho cientos de veces, registrando con precisión clínica cada ajuste, cada calibración, cada hipótesis. Pero antes de escribir, su cabeza regresó al inicio de todo, a la reunión donde aceptó la encomienda con la seguridad de quien confía más en las cifras que en cualquier relato. Recordó la mesa larga de madera, las carpetas con el logotipo de la institución y, enfrente, 3 personas que observaban sus manos como si ahí, entre sus nudillos tensos y el bolígrafo que giraba sin querer, estuviera el futuro del estudio. El director habló con una diplomacia medida. Doctora, usted ha desenmascarado obras que nadie se atrevió a cuestionar. Si alguien puede devolver claridad a esta imagen, es usted. Lucía recordó haber sostenido la mirada sin pestañear. Yo no trabajo para confirmarle a nadie lo que quiere oír. Trabajo para encontrar la verdad que los hechos sostienen. Si acepto, es con autonomía total sobre los resultados. Es justo lo que buscamos, dijo una curadora de acento suave. Todo será no invasivo. Tendrá acceso a escaneos hiperespectrales originales, a macrofotografía calibrada, a reflectografía infrarroja, a mapas de fluorescencia y a las series históricas de conservación. Nadie interferirá con sus conclusiones. Solo pedimos rigor. Ella sonrió por cortesía, pero por dentro ya saboreaba la victoria metódica de la ciencia, un informe sólido, replicable, que desmontara con respeto una devoción convertida en costumbre. Firmó. La preparación fue minuciosa. Durante semanas, Lucía alimentó a la IA con bibliotecas completas de pigmentos coloniales, fibras vegetales de maguey, patrones estadísticos de craquelado en soportes porosos, simulaciones de envejecimiento, ruido instrumental y falsos positivos. Cada dataset se pesó, se limpió y se documentó con un celo que rozaba la obsesión. A la plataforma la habían bautizado con un nombre anodino, A7, pero ella, a solas, la llamaba la lupa que no se equivoca. Aprendió el pulso secreto del sistema, cuando los ventiladores pedían más aire, cuando una lectura debía repetir su barrido por una sombra residual, cuando un pico en el espectro no era más que una interferencia eléctrica que había que descartar.
En las noches, cuando apagaba el pasillo y se quedaba sola con el zumbido de los servidores, abría el cajón superior de su escritorio y tocaba, sin mirarlo, el rosario antiguo que había sido de su abuela. No lo hacía por fe, se decía, lo hacía por memoria táctil, como quien acaricia una fotografía arrugada para recordarse que alguna vez fue niña. Con el permiso del custodio principal, recibieron los conjuntos de datos que daban vértigo por su precisión, matrices de millones de puntos que describían la reflectancia del yate bajo distintas longitudes de onda, mapas de dispersión que revelaban, en teoría, cualquier intervención añadida, y series temporales de microcambios de color acumulados por décadas. Lucía dispuso controles ciegos. Incluyó, sin decirlo a nadie, reproducciones de alto nivel y otros textiles con imágenes devocionales de la misma época. Si la IA era tan buena como creía, distinguiría el patrón humano del que no lo es. Te voy a hacer una pregunta incómoda, le dijo Ernesto una tarde, mientras alineaban los parámetros finales. ¿Por qué aceptaste esto en particular? Has rechazado estudios con más presupuesto y menos polémica. Ella mantuvo la vista en la pantalla, pero su voz salió con una honestidad que la sorprendió, porque me cansé de escuchar que la fe no se discute. La fe se puede poner junto a la realidad y ver si se miran de frente sin huir. Si no es un milagro, habrá belleza igual, si lo es, que me desmorone. Ernesto soltó una risa breve. Vas a acabar creyendo. Voy a acabar concluyendo, replicó, y tecleó ejecutar. La primera semana fue un rito de paciencia. El sistema devoró los controles, encontró residuos proteicos típicos de aglutinantes en las copias, subrayó trazos, mostró cómo la mano humana se delata incluso cuando es genial. Lucía anotaba satisfeita. Al cuarto día, cuando dejaron que A7 mirara por primera vez la imagen auténtica, la sala cambió de respiración. Los gráficos que en otras obras bailaban con pequeñas imperfecciones, aquí parecían quedarse quietos, como si esperaran una orden. La reflectancia no enseñaba la capa superficial que habría mostrado cualquier pincel. La fluorescencia, lejos de delatar barnices o toques de retoque, devolvía un mapa plano, extraño, sin la lógica habitual. Lucía achacó el fenómeno a un error de normalización y recalibró. Repitieron el barrido a diferentes intensidades. Ajustaron la temperatura instrumental. Modificaron el ángulo de incidencia virtual del haz. A7 no se movió de su misterio. Ese mismo día, recibió un correo del comité de seguimiento. Agradecemos un primer adelanto de hallazgos, aunque sea preliminar. Interesa especialmente la detección de trazos. Respondió con cortesía profesional, sin revelar su inquietud. Seguimos en fase de validación cruzada. Enviaremos cuando tengamos resultados reproducibles. No era miedo a la presión, era un pudor nuevo, casi una defensa. Había aprendido a convivir con la crítica, con colegas que esperaban su mínimo error para convertirlo en titular, pero aquí lo que temía era traicionarse a sí misma, dejar que esa frase imposible que A7 le devolvería más tarde arruinara el rigor que la había traído hasta aquí. Respiró hondo y continuó. La segunda semana trajo pequeñas grietas en su certeza. El modelo predictivo, alimentado con miles de obras auténticas y falsificaciones, atribuía a la imagen una probabilidad anómala de no intervención humana directa. No es que dijera milagro, las máquinas no pronuncian esas palabras, decía, con su léxico seco, que no hallaba correspondencias. Para comprobarlo, Lucía diseñó una prueba que la había salvado en otras ocasiones: introducir artefactos estadísticos artificiales, minúsculos, para obligar al sistema a ver lo que no está. Si la herramienta no reaccionaba, la culpa era de su programación; si reaccionaba, la singularidad era real. El sistema reaccionó al artefacto en los controles y lo ignoró en la imagen original, como si la superficie no le ofreciera el mismo idioma. Las noches se le volvieron largas. Soñaba con tramas de fibra que eran caminos de tierra, con píxeles que se transformaban en peregrinos, con su abuela encendiendo una veladora en la cocina y pidiéndole que, por una vez, dejara la puerta de su mente entreabierta para que entrara un poquito de misterio. Despertaba con la garganta seca, encendía la cafetera y volvía al laboratorio antes del amanecer. El guardia del turno nocturno ya la saludaba por su nombre. Licenciada, hoy sí se ve más cansada que ayer. Hoy la máquina me va a decir algo que no quiero oír, contestó, medio en broma, medio lista para romperse. El día que fijaron como verificación final fue quirúrgico. Sacaron del pipeline todo ruido, bloquearon notificaciones, aislaron el ancho de banda, cerraron ventanas físicas y digitales. Ernesto, consciente del filo sobre el que caminaban, dejó de bromear. Si el paper dice lo contrario de lo que esperan, ¿estás lista para sostenerlo? Estoy lista para sostener la verdad que salga, dijo ella, y sintió que esa frase tenía un sabor distinto en la boca,
como si las palabras fueran más grandes que su propia seguridad. Tecleó el último comando. La barra de progreso apareció y el laboratorio, de pronto, pareció no tener paredes, solo quedaba el rectángulo luminoso trepando números y el sonido eléctrico que acompaña al suspense. Cuando el 100% mostró su punto final y la sentencia técnica cayó en la pantalla, no gritó. Tampoco hubo lágrimas inmediatas. Hubo, primero, un silencio que le vació los pulmones y, después, una lucidez punzante. Supo, con una claridad que no debía a ninguna emoción, que el método estaba a salvo. No había sesgo, no había truco, no había deseo dictando la conclusión. El sistema, frío como un bisturí, había dicho lo que dijo. Y sin embargo, en el mismo instante, algo cálido atravesó su pecho con la timidez de una primera luz. No era fe, se dijo, era reconocimiento. Reconocimiento de que hay realidades que la caja de herramientas habitual no contiene todavía. No renunció a su oficio, lo renovó. Ernesto regresó para encontrarla inmóvil, la espalda recta, las manos en el regazo. ¿Te caes o te sostengo?, preguntó, intentando que la tensión no lo quebrara también. Me sostengo, respondió ella, y por primera vez su voz no sonó a defensa, sino a decisión. ¿Qué vas a escribir en el informe? Ella miró la bitácora, el cursor esperando. Lo que es. Con el cuidado de siempre. Y con la valentía que ahora exige. Ernesto asintió. Entonces yo hago café. Hazlo fuerte, dijo, y tecleó. Se realizaron análisis no invasivos de alta resolución, con controles y reproducibilidad confirmada. Los resultados no evidencian intervención pictórica convencional ni presencia de aglutinantes o capas aplicadas. La imagen se encuentra integrada a la estructura fibrosa de manera no acorde con técnicas conocidas. Se detuvo. No era cobardía lo que frenaba sus dedos, era esa conciencia nueva de que, al nombrar, también se toca. Apagó la luz de la lámpara de escritorio y dejó que el brillo del monitor fuera la única claridad. El laboratorio, ahora en penumbra, se sentía menos hostil. Tal vez era cansancio. Tal vez era la paz que sigue a cualquier verdad asumida. Sobre la mesa, el rosario de su abuela parecía tener un peso distinto, aunque sabía que era el mismo objeto, la misma cadena de cuentas gastadas. Lo tomó, no para rezar, no todavía, sino como quien toma un hilo para no perderse en la oscuridad mientras camina hacia una puerta que no pensaba abrir y, sin embargo, ya entreabrió. Y, con esa certeza silenciosa, Lucía guardó el borrador, cerró el expediente y dejó que el zumbido constante de la máquina la acompañara en el siguiente paso. Lucía permaneció sentada frente al monitor apagado, escuchando el eco constante del aire acondicionado y el zumbido grave de los servidores, como si el laboratorio siguiera respirando por ella. No se había atrevido a tocar nada más desde que guardó el borrador del informe. Sentía que cualquier movimiento brusco podía romper ese frágil equilibrio que se había instalado en la sala. La frase que había aparecido por sí sola, ella está aquí, seguía grabada en su mente como un tatuaje reciente, imposible de borrar. En ese momento, el sonido de la cerradura la sobresaltó. La puerta se abrió lentamente y apareció Mateo, el técnico encargado de mantenimiento de los sistemas de refrigeración. Era un hombre de unos 50 años, moreno, con manos curtidas y una calma natural que contrastaba con la ansiedad que Lucía arrastraba desde hacía días. Doctora, disculpe la hora, dijo mientras se quitaba la gorra. Vine a revisar el panel eléctrico. Hubo una pequeña oscilación de voltaje en el edificio. Lucía asintió, intentando que su voz sonara casual. Está bien, pase. Mateo caminó hasta una de las torres y mientras revisaba los indicadores, lanzó una mirada rápida al monitor apagado. ¿Y eso?, preguntó con curiosidad. Análisis en pausa, respondió ella, seca, sin querer abrir una conversación que pudiera llevarla a dar explicaciones. Pero Mateo no se movió enseguida. La observó por un momento más, como si pudiera ver más allá de su silencio. Mi mamá siempre decía que las máquinas también escuchan, doctora. Que a veces, cuando uno trabaja con algo tan de cerca, le termina hablando sin darse cuenta. Lucía arqueó una ceja. ¿Y usted le habla a las suyas? Mateo sonrió. A las que me han salvado de un incendio, sí. Y créame, no me han fallado. La conversación quedó flotando en el aire cuando él volvió a concentrarse en los controles. Lucía se dio cuenta de que, aunque no quería admitirlo, esas palabras le habían dejado un extraño eco. Terminó por levantarse y caminar hasta la ventana. Afuera, la noche se extendía como un lienzo negro salpicado de luces de la ciudad. Desde esa altura, la basílica apenas se intuía en la distancia, una mancha iluminada en medio del tejido urbano. No sabía por qué,
pero su mirada se detuvo allí más de lo que habría querido. Horas después, cuando Mateo ya se había marchado, Lucía decidió volver a encender el sistema. No iba a repetir el análisis completo, pero sí quería examinar manualmente ciertas zonas del escaneo que le habían parecido distintas. Ajustó los filtros para aislar microdetalles en la trama de las fibras. Lo que apareció la dejó inmóvil, pequeños patrones geométricos, simétricos, incrustados en la textura, que no correspondían a ninguna técnica textil conocida. Eran formas casi imperceptibles, como si hubieran sido colocadas allí para que solo se revelaran con una mirada muy específica. Sin pensarlo, acercó el rostro a la pantalla. Había algo familiar en esas formas, aunque no lograba ubicarlo. Amplió aún más la imagen hasta que los píxeles parecieron disolverse, y ahí lo vio, un patrón repetido que, en conjunto, formaba la silueta minúscula de lo que parecía ser una estrella de 8 puntas. No era casualidad. Ese motivo se repetía en varios puntos de la tilma, oculto a simple vista. Un escalofrío le recorrió la espalda. Buscó en la base de datos símbolos similares y, para su sorpresa, encontró referencias a diseños usados en códices prehispánicos, asociados a nociones de luz que guía y puerta al mundo de los dioses. Se frotó las sienes. Aquello ya no era solo un hallazgo artístico, implicaba una mezcla imposible de tiempos, culturas y significados que desafiaba cualquier lógica histórica. En ese instante, la puerta volvió a abrirse sin previo aviso. Ernesto entró con un sobre en la mano. Me pidieron que te entregara esto. Es del comité, dijo, dejándolo sobre la mesa. Lucía lo miró con desconfianza. ¿Ya saben que tenemos resultados? No. Pero quieren una reunión en 2 días. Y tú sabes que no les gusta esperar. Ella asintió sin abrir el sobre. Ernesto la observó un momento, notando el cansancio en sus ojos. Lucía, su voz se volvió más suave. Si sientes que esto te está llevando a un lugar extraño, puedes parar. Ella negó con la cabeza. No voy a parar. Solo, necesito entender algo antes. Cuando Ernesto se fue, el laboratorio quedó en silencio otra vez, pero no en calma. Lucía sabía que estaba cruzando una línea, ya no era solo la científica que analizaba datos, ahora se estaba convirtiendo en la testigo de algo que no sabía cómo nombrar. Miró de nuevo la estrella oculta en la trama y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió un pensamiento que la asustó y la atrajo al mismo tiempo. ¿Y si no vine a esta investigación para destruir un mito, sino para verlo con mis propios ojos? Lucía despertó antes de que sonara el despertador. No había dormido realmente, había pasado la noche entera dando vueltas en la cama, repasando las imágenes que había descubierto la tarde anterior. Las diminutas estrellas de 8 puntas seguían apareciendo detrás de sus párpados cerrados, como si se hubieran incrustado en su memoria igual que estaban incrustadas en las fibras del ayate. La sensación de inquietud crecía, no por miedo, sino por la certeza de que había tocado algo que no debía, un hilo suelto de una trama demasiado antigua y demasiado delicada. Llegó al laboratorio antes de que amaneciera. El pasillo estaba en penumbra, y el eco de sus pasos parecía más fuerte de lo habitual. Encendió solo la lámpara de su mesa, dejando el resto del lugar sumido en sombras. No quería compañía, ni siquiera la luz artificial que todo lo aplana y lo hace parecer más común de lo que es. Se sentó frente a la pantalla y cargó de nuevo el análisis. Las fibras ampliadas aparecieron otra vez, con sus patrones imposibles. Esta vez decidió aislar la zona del rostro de la Virgen. Ajustó el filtro para ver la estructura en capas de profundidad y, mientras el sistema procesaba, se dio cuenta de que su corazón latía con el mismo ritmo ansioso que la barra de progreso. Cuando la imagen final se reveló, el aire pareció escapársele, detrás de la capa visible, en un nivel que el ojo humano jamás podría percibir, había microvariaciones en el tono que, al reorganizarse, formaban algo que no podía ser casualidad, una silueta difusa, como de un hombre arrodillado, con las manos juntas en señal de oración. Lucía parpadeó varias veces, intentando convencerse de que era una ilusión óptica causada por la textura. Pero cuanto más miraba, más claro se hacía. Cambió los parámetros, invirtió colores, aplicó filtros de realce. El hombre seguía ahí, escondido como un fantasma dentro de la imagen sagrada. ¿Era un mensaje? ¿Un detalle añadido? ¿O algo que la ciencia no sabría clasificar? Su impulso natural fue llamar a Ernesto, pero algo la detuvo. Él era racional, sí, pero también pragmático. Si veía aquello, podría archivarlo como un artefacto visual y descartarlo, enterrando la posibilidad de que fuera algo más. Ella, en cambio, sentía que debía observarlo un poco más antes de compartirlo, como quien encuentra una carta antigua y necesita leerla en soledad antes de mostrarla al mundo. Mientras contemplaba la silueta,
Un leve cambio de luz la hizo girar la cabeza hacia la ventana. El sol comenzaba a asomarse sobre la ciudad, tiñendo de dorado los bordes de los edificios lejanos. Por un instante, la claridad entró en la sala y se posó directamente sobre la pantalla, iluminando justo el rostro de la Virgen en la imagen ampliada. El brillo natural y el digital se mezclaron de tal forma que Lucía tuvo la sensación de que la figura la miraba de verdad. Se le erizó la piel. De pronto, el teléfono interno sonó. Lucía dio un respingo antes de contestar. Sí. La voz de Ernesto sonaba más grave que de costumbre. El comité adelantó la reunión. Es hoy, a las 5 de la tarde. Quieren que presentes avances. Ella cerró los ojos un segundo. No hay avances concluyentes todavía. Pues tendrás que mostrar lo que tengas. Y, Lucía, hubo una pausa, no subestimes lo que esto puede provocar. Colgó sin responder. El silencio volvió, pero ya no era igual. Ahora sentía la presión del tiempo encima. Tenía horas para decidir si revelaría la totalidad de lo que había encontrado o si protegería ciertas partes hasta entenderlas mejor. Se levantó y caminó hacia la cafetera, sirviéndose una taza mientras repasaba mentalmente las opciones. Fue entonces cuando escuchó un golpeteo suave, rítmico, en la puerta del laboratorio. No era el sonido seco de un golpe de nudillos, sino más bien un roce intermitente, como si algo o alguien pasara la mano por la superficie. Se acercó lentamente y abrió de golpe. El pasillo estaba vacío. Solo el eco lejano de un ascensor bajando rompía el silencio. Se asomó, pero no vio a nadie. Cerró de nuevo, un escalofrío subiéndole por la nuca. Regresó a la mesa y, para su sorpresa, la pantalla había cambiado. El sistema, que ella había dejado en modo estático, estaba reproduciendo una secuencia de zoom automático sobre el rostro de la Virgen. No había activado ningún comando para eso. El acercamiento se detuvo justo en el ojo derecho. Ahí, la resolución mostraba algo nuevo, un reflejo minúsculo que no había notado antes, como si en la pupila se hubiera captado una escena en miniatura. Ajustó el contraste y, con la respiración contenida, distinguió lo que parecía ser una figura humana observando. ¿Podría ser Juan Diego? ¿O alguien más? El hallazgo la dejó paralizada. Si esa figura estaba ahí desde el origen, significaba que la imagen contenía información en escalas invisibles para cualquier técnica convencional. Y si había sido añadida, entonces alguien, en un momento de la historia, había tenido un conocimiento de microdetalles que no correspondía a la época. Lucía se reclinó en la silla, sintiendo que el peso de lo que tenía en las manos se volvía más grande con cada minuto. No podía decidir todavía si aquello era un mensaje divino, un vestigio histórico o una combinación de ambos. Lo único que sabía era que, pasara lo que pasara en esa reunión, su vida ya no volvería a ser la misma. Lucía llegó al edificio con una carpeta delgada bajo el brazo y una calma prestada que se le deshacía en las manos sudadas. El elevador subió lento como si dudara en llevarla a ese piso donde las decisiones no siempre obedecen a los datos, y atriles, vasos de agua y sonrisas tensas se reparten la autoridad. Al cruzar el pasillo, alcanzó a verse en el reflejo del vidrio, ojeras marcadas, el cabello recogido sin paciencia y esa luz rara en los ojos que aparece cuando algo ya cambió por dentro aunque todavía no se haya dicho en voz alta. Un asistente abrió la puerta de la sala de juntas. Adentro, una mesa ovalada, 3 miembros del comité, 2 asesores legales, la curadora que la había invitado al proyecto, y Ernesto con una laptop cerrada como un secreto. Nadie se levantó para saludarla, pero todos la siguieron con la mirada hasta que ocupó su asiento frente a la pantalla. Doctora Lucía, gracias por venir, dijo el director, un hombre de traje impecable y voz bruñida. Sabemos que adelantamos la reunión, pero la expectativa es alta y la agenda, apretada. ¿Lista para compartir avances? Lucía acomodó sus papeles, pero no los abrió. Estoy lista para mostrar hallazgos reproducibles. Lo especulativo prefiero dejarlo fuera de actas, por ahora. La curadora asintió con un gesto casi maternal. Rigor ante todo. Nos basta con la metodología, matrices de control y los primeros mapas. La discusión vendrá después. Ernesto le pasó el control de la pantalla. Ella conectó el equipo y respiró hondo. El primer slide no tenía adornos, fecha, título del proyecto y una línea que decía protocolo no invasivo resultados iniciales. Comenzó sin adornos, parámetros calibrados, controles ciegos, reproducibilidad en 3 corridas, error instrumental dentro de lo esperado. Mostró cómo la IA reaccionó a falsos positivos en las reproducciones y cómo, al observar la imagen auténtica, no detectó capa pictórica convencional ni presencia de aglutinantes. El silencio no fue de desconcierto, sino de cálculo.
Era la clase de silencio que se instala cuando una verdad incómoda entra a la sala y todos se preguntan cuánto costará mirarla de frente. Para ser muy clara, dijo, apoyando las manos en la mesa, no encontramos evidencia de pinceladas ni de pigmento superficial. La imagen está integrada en la estructura fibrosa de una manera que no se corresponde con técnicas conocidas. No digo que sea un milagro. Digo que la técnica, hoy, no nos permite clasificarlo. El asesor legal tomó la palabra con suavidad de bisturí. ¿Implicaría esto que no hay intervención humana directa demostrable? Implica que no pudimos demostrarla con los métodos aplicados. Y créanme, hicimos todo lo que la ética y la tecnología permiten. La curadora, con un brillo entre curioso y emocionado, se inclinó hacia la mesa. ¿Alguna anomalía que merezca estudio posterior? Ernesto la miró de reojo, sabiendo que en esa pequeña pregunta cabía el abismo. Lucía sostuvo la mirada del comité antes de responder. Sí. Hay patrones geométricos subyacentes en la trama, no atribuibles a técnicas textiles comunes, y microdetalles en áreas específicas que, a primera vista, parecen reflejar escenas o siluetas. ¿Escenas?, preguntó el director, con una ceja alzada. Reflejos microscópicos en la zona ocular. Siluetas difusas. Aún estamos validando que no sean artefactos de procesamiento. El asesor legal anotó algo y dejó el bolígrafo. Le agradeceremos no usar la palabra escenas en ninguna comunicación externa hasta contar con verificación independiente. Ya sabe cómo se amplifican titulares. No pienso dar declaraciones, respondió Lucía. De hecho, prefiero que el borrador circule solo entre nosotros hasta replicar estos puntos con otro laboratorio. La curadora intervino, templando el aire. Hay una alternativa. Antes de enviar a un segundo laboratorio, podríamos invitar a la hermana Inés. Es archivista y conservadora, especialista en técnicas coloniales y soportes orgánicos. No viene del mundo duro de la instrumentación, pero posee una sensibilidad para los materiales que podría orientar visualmente dónde mirar. A veces el ojo entrenado sugiere por dónde tiene sentido gastar horas de cómputo. El director asintió, quizá agradecido de haber encontrado un puente entre ciencia y tradición. Cítenla. Y, doctora, mantenga los archivos en resguardo. No necesito recordar lo delicado de la devoción pública. Lucía continuó con las láminas, mapas de fluorescencia, reflectancia, diagramas. Mostró también sus controles ciegos y cómo el sistema sí detectó mano humana allí. Cada gráfico era un ladrillo en una pared pensada para sostenerse sola, sin apoyarse en metáforas. Pero al llegar al slide con la ampliación extrema del ojo derecho, dudó. No por timidez, sino por instinto. Mostrarlo ahora o guardarlo hasta tener una validación brutalmente objetiva. Ernesto, como si adivinara, le murmuró apenas, tú decides. Este es un acercamiento extremo, dijo por fin. Aísla reflectancias que podrían sugerir un microreflejo. No lo llamaré evidencia, diré que es una pista de análisis. Si es real, no debería desaparecer con un algoritmo diferente. Proyectó la imagen. Nadie respiró. No era una figura limpia, ni un icono obvio, pero ahí, en el brillo minúsculo de la pupila, se insinuaba algo como un perfil arrodillado. La curadora llevó una mano a la boca, la emoción domada por el oficio. El director tardó 2 segundos en recuperar el tono de quien manda. Esto no sale de esta sala. El asesor legal ajustó la corbata. Recomendación: sellar el drive, auditoría de cadena de custodia y bitácora de acceso. Si mañana alguien filtra una versión retocada, no quiero que nos acusen de haberla inventado. Lucía cerró la presentación. El equipo guardó sus notas. Nadie aplaudió, por supuesto, no se aplaude cuando lo que está en juego no es un logro personal, sino el delicado equilibrio de una tradición entera. La reunión se disolvió como niebla. Solo se quedaron Ernesto y ella, recogiendo cables. Lo hiciste bien, dijo él, sincero. No vendiste humo, no escondiste el hueso. Ella se dejó caer un segundo en la silla. No sé si hice bien por la ciencia o por mí. Hay cosas que quisiera mirar sola antes de que medio mundo las nombre. No estás sola, respondió Ernesto. Y eso es bueno y es peligroso. La hermana Inés llega en 1 hora. Te conviene comer algo. No tenía hambre. Tenía sed, y no de agua. Salió al pasillo y caminó sin rumbo fijo, hasta que un ventanal le devolvió la ciudad a pleno sol. En la distancia, la basílica vibraba con esa actividad tranquila de los lugares que nunca dejan de ser visitados. En el vidrio, su reflejo y el domo coincidieron un instante, como si su rostro quedara superpuesto a la cúpula. Pensó en su abuela,
en la cocina con olor a café y canela. Cuando no sepas en qué creer, mírala, decía aquella voz vieja y fresca a la vez. Cerró los ojos un segundo y regresó. La hermana Inés entró puntual, con un portafolio de cuero, un suéter gris y unos ojos claros que parecían haber leído demasiados papeles antiguos. No ofreció la mano al principio, inclinó apenas la cabeza, como si el respeto entrara primero que la cortesía. Doctora, gracias por recibirme. Gracias a usted por venir, dijo Lucía, notando que su voz sonaba más suave con la monja que con todo el comité. No soy perita en máquinas, dijo Inés con humor seco, pero sí he pasado media vida frente a soportes que respiran. A veces los materiales hablan en sutilezas que un algoritmo todavía no sabe escuchar. ¿Qué quiere que vea? Lucía abrió la imagen a gran escala y fue directa a la zona del rostro, luego a las fibras ampliadas, después al ojo. Inés no dijo nada durante varios minutos, acercó el rostro, se retiró, entornó los ojos como si ajustara un lente interior. Es curioso, murmuró. En muchos soportes coloniales, la mano humana compone la devoción con un hambre de perfección que siempre deja huellas, correcciones, arrepentimientos, capas. Aquí, lo devocional está allí, pero no donde una esperaría. No veo arrepentimiento. No veo capa. Es como si la imagen no hubiera sido puesta, sino que apareciera en la fibra misma. Eso dicen mis datos, respondió Lucía, casi aliviada por ese eco. Pero no podía afirmarlo con esa palabra, aparecer. No la use conmigo, sonrió la monja. Úsela con usted. ¿Puedo pedirle que regrese al ojo? Y, si es posible, no con ese filtro. Quiero el bruto. Lucía obedeció. Cargó el archivo crudo, sin realces. Inés se quedó quieta, mirando. ¿Ve ese brillo? Cuando era niña, mi abuelo me enseñó a mirar en los ojos de las personas la escena que tienen enfrente. Si uno mira un retrato bien pintado, a veces el reflejo dice más que la cara. Aquí no hay pincel, me lo ha dicho usted. Pero hay un reflejo que insinúa testigos. La devoción no ocurre sola, siempre hay alguien mirando. Ernesto, que había escuchado desde el fondo, intervino con cuidado. Si aceptamos esa lectura, necesitamos replicarla con otra ruta de cómputo, otro pipeline, otra máquina. Y quizá con otro equipo. Háganlo, dijo Inés, poniéndose de pie. Pero mientras tanto, permitan una sugerencia de archivista vieja, no huyan de la palabra que les asusta. Llamen misterio a lo que todavía no tiene nombre. No lo conviertan en espectáculo. Déjenlo respirarse. La monja se despidió con la misma economía con la que había llegado. Cuando la puerta se cerró, el laboratorio quedó con un olor ligero a papel viejo, aunque no había papeles, solo ventiladores y LEDs. Lucía se sentó de nuevo frente al monitor y, por primera vez desde que comenzó todo, abrió la bitácora personal y escribió sin esquema. No sé si busqué pruebas para negar algo o si fui traída aquí para aprender a nombrar lo que la voz no conoce. Hoy una extraña paz se plantó en medio del miedo. No desapareció la duda, se hizo más grande el horizonte. Ernesto dejó un sándwich a su lado sin decir nada. Ella sonrió con gratitud que no supo expresar. Volvió a correr el software, esta vez con el pipeline alterno que había preparado para validación. Mientras las líneas de comando se encadenaban y la barra avanzaba, la sala pareció quedarse en pausa. El sistema trabajó sin incidentes hasta el 73%, donde un parpadeo corto oscureció la pantalla. ¿Corte?, dijo Ernesto, levantando la vista. No, es el estabilizador. Y, como si una voluntad ajena hubiera decidido participar otra vez, el monitor recuperó la imagen por su cuenta y el proceso continuó. El registro quedó limpio, sin errores. El análisis terminó y los resultados, en esencia, repitieron lo mismo. Ausencia de capa pictórica, integración en fibra, singularidad estadística de patrones. Lucía no sonrió. No era para festejos. Pero sintió algo parecido a la gratitud por la claridad. Observó el ojo otra vez, sin filtros. Allí seguía el brillo diminuto, terco como una luciérnaga. No estaba lista para declarar nada al mundo. Sí estaba lista para seguir mirando. Y en ese mirar, sin ruido, entendió que lo que la sostenía ya no era el deseo de tener razón, sino el humilde privilegio de acompañar un misterio sin intentar domarlo de inmediato. Lucía había dejado el laboratorio entrada la noche, con la sensación de que, por más que cerrara la puerta y apagara las luces, algo de ese lugar la seguía. El trayecto hasta su departamento se sintió más largo que de costumbre. Las calles, bañadas por el brillo intermitente de los semáforos, parecían observarla. Caminaba con el portafolio colgado al hombro, pero la verdadera carga era invisible. La imagen del brillo en el ojo de la Virgen, diminuto y terco,
que se negaba a salir de su mente. En su apartamento, dejó las llaves sobre la mesa y se sirvió un vaso de agua, pero no lo bebió. Caminó hasta el ventanal y se quedó mirando las luces distantes de la ciudad. Desde ahí, podía ver, muy al fondo, la silueta iluminada de la basílica. No entendía por qué esa visión le producía una mezcla tan contradictoria de calma y desasosiego. Se preguntó si alguna vez había estado tan cerca de algo que no pudiera explicar y, al mismo tiempo, tan consciente de que quizá no necesitaba hacerlo. Esa noche soñó con fibras que se entrelazaban formando caminos, y en esos caminos caminaban figuras sin rostro, llevando en las manos velas encendidas. Despertó antes del amanecer, con la garganta seca y una certeza: debía regresar al laboratorio lo antes posible. No para buscar una respuesta definitiva, sino para seguir mirando, porque algo dentro de ella le decía que el misterio aún no había mostrado todo. Llegó cuando el cielo apenas empezaba a aclarar. Ernesto ya estaba allí, tomando café y revisando unos gráficos en su computadora. No esperaba verte tan temprano, comentó, sin apartar la vista de la pantalla. No podía dormir, respondió ella, dejando su bolso en la mesa. Estuve pensando en los patrones geométricos, y en lo que dijo la hermana Inés sobre el reflejo. Ernesto cerró la laptop y la miró con seriedad. Anoche revisé algunos archivos históricos de conservación. Encontré algo curioso. Lucía frunció el ceño. ¿Qué? Un informe de 1923. Menciona que, durante una inspección, un restaurador afirmó ver figuras humanas en el tejido, pero no en la superficie. Decía que era como si estuvieran dentro, atrapadas en la fibra. El informe fue archivado y nunca publicado. El corazón de Lucía dio un salto. ¿Tienes copia? Ernesto asintió y le pasó un archivo escaneado. Ella lo abrió y leyó con atención cada línea. No había fotos, solo descripciones escritas a mano. La letra temblorosa del restaurador hablaba de presencias diminutas y rostros apenas insinuados que aparecían bajo cierta luz y desaparecían al cambiar el ángulo. Esto coincide con lo que vimos, dijo Lucía, sin levantar la vista. Sí, pero hay un detalle más, añadió Ernesto. El restaurador escribió que esas figuras parecían estar mirando hacia algo fuera del marco de la imagen, como si fueran testigos de algo invisible para nosotros. Lucía sintió un escalofrío. Cerró el archivo y se levantó para encender el proyector del laboratorio. Conectó el sistema y cargó las imágenes en alta resolución. Quiero probar algo, anunció. Aplicó un filtro de inversión cromática sobre la zona del ojo derecho y, después, superpuso un mapa de calor de luminancia. Lo que apareció los dejó inmóviles. El reflejo no era solo una figura, sino dos, una de pie y otra arrodillada, ambas mirando hacia la misma dirección, como si contemplaran una tercera presencia fuera del encuadre. Esto no puede ser coincidencia, susurró Ernesto. Lucía se acercó más a la proyección. Sea lo que sea, está ahí desde el origen. Y no lo pusimos nosotros. La tensión se cortó con el timbre del teléfono interno. Ernesto contestó. Era el director del comité, pidiéndoles que prepararan una demostración para un grupo reducido de especialistas externos. La reunión sería en 3 días. Lucía sintió que la presión le caía encima como una losa. No era solo presentar datos, era exponer un misterio que ni ella misma terminaba de comprender. Esa tarde, mientras Ernesto ajustaba parámetros para la demostración, Lucía salió a despejarse. Caminó sin rumbo hasta que, sin darse cuenta, llegó a la explanada de la basílica. El lugar estaba tranquilo, con apenas unos cuantos visitantes rezando en silencio. Se acercó hasta quedar frente al altar, y ahí, protegida tras el cristal, la tilma la observaba con el mismo brillo sereno de siempre. Se quedó de pie, en silencio, sintiendo que algo dentro de ella cedía. No era una rendición, ni una conversión repentina, pero sí una aceptación. Había llegado al límite de lo que podía controlar. Y en ese límite, por primera vez, no sintió miedo. Al salir, notó a una anciana sentada en una banca, sosteniendo un rosario. La mujer la miró con una sonrisa cálida. A veces, hija, uno no viene aquí para encontrar respuestas, sino para aprender a vivir con las preguntas. Lucía no respondió. Simplemente asintió, y siguió caminando de regreso, con la sensación de que esas palabras se habían quedado grabadas en ella como una segunda piel. Cuando volvió al laboratorio, Ernesto la esperaba con una carpeta en la mano. Tenemos que hablar, dijo, serio. Encontré algo más. Y esto cambia todo. Ernesto no se movió de donde estaba, con la carpeta cerrada entre las manos como si temiera que su contenido se escapara si la abría demasiado pronto. Lucía dejó su bolso sobre la mesa y lo miró,
intentando leer en su expresión lo que las palabras aún no habían dicho. El aire en el laboratorio estaba espeso, y el leve zumbido de los ventiladores sonaba más fuerte de lo normal, como un murmullo inquieto. ¿Qué encontraste?, preguntó, acercándose. Ernesto dudó unos segundos antes de colocar la carpeta frente a ella. Anoche, después de que te fuiste, revisé los metadatos de las imágenes históricas que nos enviaron. Hay algo extraño en una serie de escaneos de 1982. Lucía abrió la carpeta y vio varias impresiones en papel fotográfico, envejecidas por el tiempo. Eran ampliaciones de alta resolución del área inferior izquierda de la tilma. A simple vista, nada parecía fuera de lo común, pero Ernesto le señaló un punto específico. Mira aquí, justo en la zona del manto azul. Ella acercó el rostro, frunciendo el ceño. Entre las fibras, apenas perceptible, había una marca más oscura, no mayor que una cabeza de alfiler. ¿Qué es eso?, preguntó. Eso. Ernesto tomó una lupa de escritorio y la colocó sobre la imagen. Es una fecha. O lo que parece serlo. Lucía contuvo la respiración. En efecto, las fibras formaban algo parecido a números diminutos, 1531. No estaba pintado, sino formado por ligeras variaciones en el tono natural de la fibra, como si se tratara de un patrón tejido, pero a una escala imposible para el trabajo humano de la época. Esto no puede estar ahí por casualidad, murmuró Lucía, sin apartar la vista. Exacto. Y hay más, añadió Ernesto, pasando a la siguiente foto. En la zona opuesta, en el borde del manto, hay un patrón similar, pero esta vez parece un símbolo, una cruz latina con 4 puntos alrededor. Lucía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Esa cruz no era decorativa. Había visto algo parecido en manuscritos de la época colonial temprana, donde se usaba como sello en documentos eclesiásticos que certificaban milagros reconocidos oficialmente. Si esto es auténtico, comenzó a decir, pero se detuvo, consciente de que sus propias palabras pesaban demasiado. Estaríamos hablando de una codificación intencional dentro del tejido. Ernesto asintió. Y la pregunta es, ¿quién lo puso, y cómo? La sala quedó en silencio, salvo por el golpeteo leve de la lluvia que había comenzado a caer afuera. Lucía cerró la carpeta y la sostuvo contra su pecho, como si necesitara protegerla de algo. No podemos mostrar esto al comité todavía. No hasta entenderlo mejor. Estoy de acuerdo, dijo Ernesto. Pero los especialistas que vendrán pasado mañana, probablemente van a querer ver cada centímetro de la tilma. Y si alguno tiene el ojo entrenado, lo notará. Lucía comenzó a caminar por la sala, como si moverse le ayudara a pensar. Entonces debemos decidir, ¿lo adelantamos nosotros o dejamos que lo descubran? Ernesto se cruzó de brazos. Si lo dejamos, perderemos el control de la narrativa. Y tú sabes lo que eso significa. Titulares, teorías locas, manipulación de imágenes. Ella se detuvo frente a la ventana, mirando cómo las gotas se deslizaban lentamente por el cristal. La luz de la ciudad se reflejaba en ellas, distorsionada, como si cada gota fuera un pequeño ojo observándola. Hay algo más, dijo Ernesto, rompiendo el silencio. Estuve comparando la ubicación de esos patrones con un mapa histórico de la tilma, y coinciden con los puntos donde, según los documentos, cayeron 2 manchas de ácido nítrico durante un atentado en 1921. Lucía giró lentamente hacia él. ¿Estás diciendo que, en las zonas dañadas, las fibras revelaron símbolos y una fecha? No estoy diciendo nada, respondió Ernesto. Solo que ahí están. Y que la lógica dice que el ácido debería haber destruido cualquier patrón, no revelarlo. La revelación pesó en el aire como una sentencia. Lucía sintió una mezcla de vértigo y fascinación. Era como si la tilma respondiera a las agresiones dejando marcas nuevas, como un organismo vivo que cicatriza con mensajes. Finalmente, habló con voz baja, pero firme. Entonces tenemos que prepararnos. Si este misterio decide mostrarse, será frente a todos. Y no habrá forma de esconderlo. Ernesto asintió, y por un momento, ambos se quedaron mirando las fotos en silencio, conscientes de que lo que tenían entre manos ya no pertenecía solo al mundo de la ciencia. El día de la demostración amaneció con una claridad engañosa, de esas que lavan el cielo como si quisieran convencerte de que todo será sencillo. Lucía llegó con una hora de anticipación. El personal de seguridad ya había instalado un control de acceso en el pasillo, 2 archiveros de guantes blancos esperaban instrucciones, el director paseaba por la sala contigua tarareando sin melodía, un tic que aparecía solo cuando estaba nervioso. En la mesa principal, 8 lugares con tarjetas nominales, 2 físicos de materiales, una conservadora externa, un perito en imagen científica,
un historiador del arte con fama de devastar reputaciones, una antropóloga simbólica que vestía de negro absoluto, la hermana Inés, y, en la cabecera, ella. Ernesto, discreto, había montado dos estaciones idénticas, Pipeline A y Pipeline B, con software distinto y registros separados, para que nadie pudiera acusarlos de sesgo o de manipulación. En el extremo, un tercer monitor reproducía, en bucle, la cadena de custodia y los checksums de los archivos, un candado digital a la vista. Lucía recorrió la sala con la mirada, midiendo respiraciones. Había pedido café fuerte y agua sin gas, nada de galletas ni distracciones dulces. En la pared opuesta, un ventanal dejaba entrar una luz que a esa hora caía oblicua sobre la mesa negra, dibujando un triángulo de claridad que parecía una flecha apuntando a la pantalla principal. No quiso leer augurios en eso. Era una sala, era una mañana, eran datos. Repitió la frase mentalmente como quien se aferra a un borde. El primero en entrar fue el historiador de arte, delgado, flaco y elegante como su apellido. Le bastó ver la pantalla de control de integridad para sonreír con una esquina de la boca. Empiezan bien, dijo, sin saludar. La desconfianza se mata con transparencia o con espectáculo. Veamos de cuál se trata. La conservadora externa, de acento del norte, sonrió sin ironía. Ojalá de transparencia. Ya hay demasiado circo en los templos. La hermana Inés llegó con paso tranquilo, dejó su portafolio y no se sentó, caminó hasta la ventana, miró hacia afuera un instante y regresó sin decir nada, como si midiera la luz con los ojos. El director abrió la sesión con una introducción seca y útil, objetivos, límites, pauta. La doctora Lucía presentará hallazgos reproducibles. No estamos aquí para emitir comunicados, sino para observar. No se permite registro personal. Lo que se discuta quedará en actas internas. Si alguien no está de acuerdo, es el momento de retirarse. Nadie se retiró. Lucía tomó el control. La primera tanda fue quirúrgica, mapas de reflectancia, fluorescencia, evidencia de ausencia de capa pictórica. El físico de materiales, un hombre robusto con voz sorprendentemente suave, asintió varias veces. La firma espectral es consistente con fibras de origen vegetal envejecidas sin intervención superficial, dijo. Si hay pigmento, no está donde debería. Delgado entrecerró los ojos. Si hay pigmento, no está donde debería es una forma elegante de decir que no hay pigmento. Es una forma exacta de decir que nuestros métodos no lo hallan en la capa superficial, precisó Lucía. Y cuando cambiamos de ángulo virtual de incidencia, la respuesta no cambia. La conservadora pidió ver los controles ciegos. Ernesto los proyectó. En las reproducciones había señales claras de aglutinantes, correcciones, microtrazos. La máquina los veía sin esfuerzo. El contraste hablaba solo. Hubo un murmullo bajo. La antropóloga, que no había tomado notas, preguntó sin levantar la voz. ¿Y lo simbólico? ¿Encontraron geometrías? Lucía respiró hondo. Detectamos patrones subyacentes en la trama, no atribuibles a técnicas textiles comunes. Los estamos llamando anomalías geométricas hasta que se demuestre otra cosa. ¿Y los ojos? Intervino Delgado, directo al hueso. Veremos los ojos más tarde, dijo Lucía, midiendo cada palabra. Primero, metodología. La mañana siguió en un ascenso lento. Cada diapositiva era un escalón hacia el punto que todos querían ver. La hermana Inés, sin mirar a Lucía, parecía acompañarla con la respiración. Ernesto llevaba el compás invisible, abría carpetas, validaba checksums, alternaba pipelines con una destreza que solo se nota cuando no falla. A mitad de la sesión, un reflejo de sol se movió por la mesa y rozó la orilla del teclado de Lucía. La mancha de luz quedó temblando ahí, como una señal menor que nadie comentó. Vamos a los ojos, anunció ella por fin. La sala se enderezó sin darse cuenta. En el pipeline A, Lucía cargó el archivo bruto, sin filtros. Amplió en porcentajes medidos, del 200% al 1600%, deteniéndose para que las pantallas no inventaran bordes. El brillo de la pupila derecha ocupó la pantalla como un pequeño planeta. El primer físico se inclinó, la conservadora contuvo la respiración. Aquí, dijo Lucía, y no señaló con el dedo, sino con el cursor. Esta reflexión especular muestra irregularidades de luminancia que, reagrupadas, sugieren siluetas. No lo afirmo como hecho, lo pongo a su consideración. ¿Sugieren qué? Preguntó Delgado, aunque ya sabía la respuesta. Testigos, dijo la antropóloga, por primera vez con una emoción visible. Personas mirando. Lucía ejecutó el pipeline B. Hubo un segundo de negro, un parpadeo del estabilizador, y la imagen reapareció limpia.
La misma insinuación. La hermana Inés acercó el rostro a la pantalla con la temeridad de una niña. No es un truco de contraste, dijo. Si lo fuera, el patrón se rompería al invertir la curva. ¿Podemos invertir? Ernesto invirtió. La silueta se volvió negativa, pero no desapareció. Delgado bajó la mirada a su libreta y escribió algo breve, como si quisiera evitar que su gesto de interés se notara más de la cuenta. La tensión se aflojó un segundo cuando trajeron café. A la vuelta, el perito en imagen pidió revisar metadatos. Ernesto proyectó la cadena, fechas, hashes, rutas de acceso, todo en orden. Bien, dijo el perito. Entonces la discusión ya no es si existe, sino qué es. No nos apresuremos, intervino el director. Aún falta una parte. Lucía intercambió una mirada con Ernesto. Era el momento de decidir si mostraban lo de 1531 y la cruz con 4 puntos. Pudo sentir el pulso en los dedos. Antes de avanzar, dijo, quiero que veamos 2 zonas del manto. No tenemos conclusiones, solo hipótesis de trabajo. Proyectó la ampliación del borde izquierdo. Nadie habría visto nada a simple vista. Al 1200%, sin embargo, el tejido mostraba una microvariación tonal que, agrupada, dibujaba 4 cifras diminutas, como sombras ordenadas, 1-5-3-1. No era tinta, era tejido y luz. La conservadora se llevó la mano a la nuca. Esto no es un monograma de taller, murmuró. Esto, no sé qué es. El silencio se partió por un golpe suave, era el corazón colectivo tropezando. Delgado apretó la lengua contra el paladar y se obligó a preguntar, ¿están afirmando que hay una fecha tejida dentro de la fibra? Estamos afirmando que hay una variación tonal estadísticamente significativa que, al ser interpretada como cifra, coincide con un año clave, respondió Lucía, con la precisión de quien camina por cuerda floja. Y que no reproducimos ese fenómeno en ninguna copia. ¿Y la cruz? Dijo la antropóloga, bajito, como si temiera convocarla. Lucía proyectó el borde opuesto. La marca apareció con una nitidez modesta pero implacable, una cruz latina diminuta, rodeada por 4 puntos. El físico de materiales se quitó los lentes y los limpió aunque no lo necesitaban. Un sello que nadie estampó, dijo, incrédulo. Entonces ocurrió lo que nadie había planificado. El estabilizador hizo un parpadeo más largo que el anterior y el ventanal lanzó un blade de luz que atravesó la sala y golpeó la pantalla principal justo en el área de la cruz. No fue mística, fue física de un sol caprichoso y un vidrio sin cortinas. Pero el efecto fue de coreografía invisible. La microcruz, bañada por ese filo de luz, pareció desprenderse 1 milímetro del tejido, como si la luminancia real y la digital se hubieran sincronizado. La hermana Inés soltó un "ah" tan suave que más pareció una oración que una exclamación. Delgado miró a su alrededor, buscando cómplices en la ilusión. No los encontró, todos veían lo mismo y nadie hablaba. Cierren la persiana, ordenó el director, práctico. El blade desapareció. La sacralidad de la luz se retiró, pero algo había quedado en la piel de todos, un temblor fino que la técnica no explica porque no le corresponde explicar. El perito carraspeó. Propuesta, replicar las zonas con un tercer software y un cuarto, aquí mismo, y registrar. Y después, validación en un laboratorio externo. De acuerdo, dijo Lucía. Y quisiera añadir una prueba más, mapear correlación entre estas marcas y eventos históricos de estrés en el soporte. ¿Se refiere al atentado de 1921? Preguntó Delgado, ahora sin sarcasmo. Sí. Y a la inspección de 1923. Si las marcas aparecen con el estrés, tenemos un fenómeno de revelado bajo condiciones de daño. Si estaban desde el origen, estamos ante otra cosa. El historiógrafo dejó el bolígrafo y, por primera vez, la miró como colega y no como adversaria. Doctora, me gustaría estar equivocado, pero no encuentro cómo convertir esto en trampa sin presuponer conspiraciones imposibles. La antropóloga apoyó los codos en la mesa. Hay objetos que no son vivos, pero responden. El lenguaje para eso no es cómodo en un paper. Pero existe. El lenguaje que existe aquí, intervino el director, es el del método. Y el método hoy nos dice que no podemos explicar ciertas cosas. Ese no podemos también es conocimiento. La última hora transcurrió en un trabajo casi artesanal. Repetir, invertir, comparar, anotar. La sala se volvió un taller, 8 inteligencias distintas moviéndose alrededor de un mismo punto. Nadie levantó la voz. Nadie aventó una conclusión grandilocuente. Al final,
El perito estampó su firma digital en el registro de la sesión y se hizo un silencio que no pedía más pruebas, sino más tiempo. Cuando quedaron solo Lucía y Ernesto, la sala parecía haber envejecido años. Ella se dejó caer en la silla y pasó las manos por el rostro. ¿Creíste que iba a salir mal?, preguntó él, recogiendo cables. Creí que iba a salir como siempre, ruido, egos, la prisa por poner nombre. Hoy no. Hoy todos miraron. Y miraron contigo, dijo Ernesto. Eso hace diferencia. Lucía caminó hasta la ventana y bajó la persiana a medias. La luz que quedaba entró en franjas, como partituras. Se quedó viéndolas un momento y, sin volverse, habló en voz baja: no sé qué vaya a decir el mundo cuando esto salga. Pero ya no me asusta tanto. No vine a destruir nada. Vine a ver. Y a cuidar lo que se ve. El teléfono interno sonó. Era el director. Comunicación breve, casi un susurro administrativo. Doctora, el Consejo solicita que prepare un informe ejecutivo para la curia. Quieren claridad y cautela. Tómese 48 horas. Entendido, dijo Lucía. Colgó despacio. ¿Curia?, repitió Ernesto, arqueando las cejas. Curia, confirmó ella, con una sonrisa cansada. El misterio acaba de pedir audiencia. Esa noche, antes de irse, Lucía apagó todas las luces menos una. Dejó el monitor con la pupila ampliada, en silencio. Se acercó tanto que casi pudo ver su propio reflejo confundido con el brillo microscópico. No pidió nada. No prometió nada. Solo dejó un pensamiento quedarse: si hay testigos en el ojo, hoy también hubo testigos aquí. Y tal vez la historia de esa imagen es, en el fondo, la historia de cómo nos miramos mirándola. Con ese latido sereno, cerró la puerta y salió al pasillo. La ciudad olía a lluvia lejana. En el bolsillo, el rosario de su abuela pesó lo justo, como una llave que no abre, pero acompaña. Y por primera vez desde que empezó todo, supo que no estaba sola en el camino que seguía. Lucía pasó la mañana entera encerrada en su departamento, con las cortinas a medio cerrar y la laptop sobre la mesa del comedor. Frente a ella, el cursor parpadeaba en un documento vacío titulado Informe Ejecutivo Curia. Sabía que lo que escribiera sería leído por personas con siglos de tradición detrás y con una forma muy particular de entender lo que la ciencia llama evidencia y lo que la fe llama signo. Las palabras no eran solo palabras, cada una podía ser un puente o una pared. Comenzó por lo seguro: metodología, instrumentos, reproducibilidad, controles. Usó un lenguaje quirúrgico, frío, sin metáforas. Pero cada vez que llegaba a las anomalías geométricas y a las marcas invisibles, la frase se le enredaba en los dedos. Si lo minimizaba, traicionaba el hallazgo. Si lo exageraba, se arriesgaba a que lo redujeran a superstición. Lo que estaba en juego no era solo su reputación, sino el modo en que esas imágenes serían contadas por generaciones. Al mediodía, su celular vibró. Era Ernesto. Lucía, no estás en el laboratorio, ¿verdad? No, estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque alguien vino preguntando por ti. No dio nombre. Solo dijo que traía un mensaje para la doctora que mira lo que otros no ven. Y luego, dejó esto. Escuchó un golpe suave al otro lado de la línea, como si colocara algo sobre la mesa. ¿Qué es?, preguntó Lucía, inquieta. Un sobre viejo, sin remitente. Huele a incienso. Sintió un frío que no tenía que ver con la temperatura. No lo abras, ordenó, casi instintivamente. Voy para allá. Llegó en menos de 20 minutos. Ernesto la esperaba junto a la mesa central del laboratorio, con el sobre entre las manos enfundadas en guantes. El papel era grueso, amarillento, y estaba sellado con cera roja marcada por una cruz idéntica a la que habían encontrado en el manto. Lucía lo tomó con cuidado. La cera estaba quebradiza, como si hubiera esperado décadas para ser abierta. Rompió el sello con un suspiro contenido y extrajo una hoja doblada varias veces. No era una carta reciente, el papel estaba descolorido, y la caligrafía, inclinada y precisa, parecía salida de otra época. El texto, escrito en español antiguo, decía: si llega a tus manos, es porque miraste más allá de la pintura. No temas al reflejo ni a la cifra. Cuando el signo se muestre en luz y sombra, recuerda que no es obra de un solo instante, sino de muchas miradas reunidas. No destruyas lo que no entiendes, acompáñalo. El año está escrito no para contar el pasado, sino para señalar el regreso. Lucía leyó en silencio, sintiendo que las palabras se le anclaban en la piel. La letra finalizaba con una firma ilegible y un pequeño dibujo,
una estrella de 8 puntas, la misma que había visto oculta en la trama. Esto no puede ser una broma, dijo Ernesto, incrédulo. ¿Quién tendría acceso a un sello así? Alguien que sabe exactamente lo que hemos visto, y lo que aún no hemos visto, respondió Lucía, guardando la hoja en una carpeta protegida. Esa tarde, incapaz de seguir escribiendo, decidió ir a la basílica. El cielo estaba cubierto y el viento traía olor a tierra mojada. Dentro, el murmullo de los fieles llenaba el aire como un río constante. Caminó hasta el altar y, por primera vez desde que comenzó todo, se permitió cerrar los ojos y quedarse allí, sin prisas, respirando el incienso y el silencio. De pronto, un cambio en la luz la hizo abrirlos. Una nube había cubierto el sol, pero en el cristal que protegía la tilma apareció un destello breve, casi imperceptible, que se concentró justo en el área donde estaba la fecha 1531. No había reflectores ni cámaras encendidas. Era una luz suave, blanca, que pareció palpitar durante apenas 2 segundos, y luego se apagó. Lucía no se movió. No buscó explicaciones. Solo supo que aquello no era casual. El mensaje del sobre, las marcas en la fibra, las siluetas en el ojo, todo estaba trazando un mapa invisible que la llevaba a un punto en el que ciencia y fe se tocaban sin anularse. Al salir, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando vuelvas a mirar, no lo hagas sola. No había remitente. Solo eso. Lucía apretó el celular en la mano y se detuvo en medio de la explanada, mientras las campanas comenzaban a sonar. Sabía que el tiempo para observar en silencio estaba llegando a su fin. El próximo paso no sería en la intimidad de un laboratorio, sino frente a quienes podían cambiar el destino de todo el proyecto. La sala asignada para la audiencia no era como Lucía la había imaginado. No había vitrales ni bóvedas, sino paredes blancas, luz tenue y una mesa larga cubierta de carpetas y botellas de agua. Pero el peso del lugar estaba en las miradas. 6 miembros de la curia, todos vestidos de negro con pequeñas cruces en el pecho, la observaban como si pudieran leer lo que no estaba escrito en sus papeles. A un costado, el director del comité y la hermana Inés. Al fondo, Ernesto, con la laptop lista y un disco duro protegido en una caja metálica. El cardenal que presidía la reunión, un hombre alto, delgado y de voz grave, abrió la carpeta frente a él sin mirar todavía a Lucía. Doctora, dijo al fin, hemos leído el resumen técnico que nos envió. Ahora queremos escuchar, con sus propias palabras, lo que usted ha visto. Y lo que cree que significa. Lucía respiró hondo. No era un tribunal, pero se sentía como tal. Comenzó con la metodología, clara y precisa, sabiendo que la transparencia era su única defensa. Luego describió las anomalías, la ausencia de pinceladas, la integración de la imagen en la fibra, las geometrías ocultas, las marcas de 1531 y la cruz con 4 puntos, y el reflejo de las siluetas en el ojo derecho. Cada palabra era medida, evitando adornos pero sin esconder la magnitud del hallazgo. Cuando terminó, el silencio fue espeso. El cardenal entrelazó las manos. Doctora, dijo lentamente, ¿usted cree que lo que ha encontrado es un milagro? Lucía sostuvo la mirada. Yo creo que lo que hemos encontrado está más allá de la técnica conocida. La ciencia me dice que no puedo explicarlo. La fe, bueno, eso le corresponde a cada persona. Yo no vine a demostrar un milagro, sino a mirar. Y lo que vi merece ser cuidado, no destruido. El cardenal asintió levemente, como si esa respuesta hubiera tocado un punto esperado. ¿Y está preparada para que otros miren y concluyan distinto? Siempre y cuando miren de verdad, respondió Lucía. Sí. En ese momento, Ernesto se levantó y conectó la laptop al proyector. Hay algo que no estaba en el informe escrito, dijo. Lo descubrimos después de enviarlo. Y creemos que deben verlo ustedes primero. Lucía lo miró, sorprendida. Ernesto abrió una imagen captada la noche anterior con un nuevo escaneo de alta resolución. Era el área del manto donde estaba la cruz diminuta. Pero esta vez, la variación tonal se extendía más allá del símbolo, formando un patrón más complejo, una estrella de 8 puntas rodeada por lo que parecían trazos que imitaban letras. La hermana Inés se inclinó hacia adelante, emocionada. Es la misma estrella que usted vio en el sobre, murmuró Lucía, más para sí que para los demás. Exacto, asintió Ernesto. Y al ampliar, hizo zoom sobre una de las letras, descubrimos que son, en realidad, microfiguras humanas. Minúsculas, pero nítidas. Y todas están mirando hacia el centro de la estrella. Un murmullo recorrió la sala. El cardenal cerró los ojos un instante, como si procesara lo que acababa de ver. Luego habló, no como autoridad, sino como hombre.
Hay signos que la historia custodiará con documentos, y hay signos que solo el corazón custodia. Doctora, pertenece a ambos. La reunión concluyó sin resolución pública, pero con una decisión tácita. Los hallazgos serían resguardados, estudiados con cautela, y la imagen seguiría siendo lo que siempre había sido para millones, un símbolo vivo. Al salir al pasillo, Lucía se detuvo frente a una ventana estrecha por donde se colaba la luz del mediodía. Sacó del bolsillo el rosario de su abuela y lo sostuvo en silencio. Ernesto se acercó. ¿Y ahora? Ahora sigo mirando, respondió ella, con una media sonrisa. Y cuidando lo que se ve. Mientras caminaba hacia la explanada, recordó las palabras del sobre, no destruyas lo que no entiendes, acompáñalo. Y entendió que, a veces, la verdadera victoria no es encontrar todas las respuestas, sino saber cuándo dejar que el misterio siga respirando. En un mundo que nos empuja a explicarlo todo, quizá el acto más valiente sea detenerse y mirar. No con los ojos que buscan pruebas, sino con los que aprenden a reconocer la belleza de lo que no se puede poseer ni encerrar. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué piensas sobre la unión entre ciencia y fe. Suscríbete a Senderos de Luz, comparte este video con alguien que necesite recordar que no todo lo real se puede medir, y que algunos misterios, más que resolverse, se acompañan.